Cuando pregunté a qué hora era la cena de compromiso de mi hija, ella me miró extrañada y me dijo: «Ah, mamá, ya la tuvimos ayer, solo fue para familia cercana». En ese momento sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Yo, que había pagado su renta durante 5 años, que había financiado su carrera universitaria con más de $80,000, que había sido su apoyo incondicional desde que su padre murió, aparentemente no era familia cercana. Una semana después, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Sofía, mi hija, llorando desesperadamente. «Mamá, la tarjeta de crédito no pasó en el salón de eventos. ¿Se te olvidó pagar? La boda es en 2 meses y necesitamos pagar el adelanto hoy o perdemos todo». Yo simplemente le dije con una calma que me sorprendió a mí misma: «¿No te advertí que las cosas iban a cambiar?», y colgué. Lo que pasó después cambió nuestras vidas para siempre, y hoy quiero compartir contigo esta historia que me enseñó el valor real de la palabra familia. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que descubrí sobre mi propia hija me rompió el corazón, pero también me devolvió mi dignidad. Mi nombre es María Elena Rodríguez, tengo 62 años y vivo en Guadalajara, México. Hace 8 años perdí a mi esposo Roberto en un accidente automovilístico y desde entonces he criado sola a mi única hija, Sofía. Bueno, criado no es la palabra correcta, porque ella ya tenía 24 años cuando su padre murió. Pero desde ese momento me convertí en su única fuente de apoyo, y créeme cuando te digo que lo di todo por ella. Roberto y yo habíamos construido juntos una pequeña empresa de productos de limpieza que, después de su muerte, logré hacer crecer hasta convertirla en 3 sucursales prósperas. No fue fácil. Hubo noches en las que me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada haciendo cuentas, organizando inventarios, tratando de mantener a flote el negocio mientras lidiaba con mi dolor. Pero lo hice por Sofía, porque quería asegurarle un futuro. Cuando ella me dijo que quería estudiar diseño gráfico en una universidad privada muy costosa, no lo pensé 2 veces. «Mija, si eso es lo que quieres, yo te apoyo», le dije. Durante 4 años pagué su colegiatura, sus materiales, su apartamento cerca de la universidad, su carro, su seguro médico. En total fueron cerca de $80,000. Dinero que salió directamente de las ganancias de mi negocio. Dinero que pude haber invertido en expandir la empresa o en mi propio futuro. Después de graduarse, Sofía no conseguía trabajo estable. «Es que está muy difícil el mercado, mamá», me decía. «Dame un poquito más de tiempo». Y yo, como la madre que soy, le seguí pagando todo. Su departamento de 2 recámaras en una zona exclusiva de la ciudad, sus compras de comida, incluso sus salidas con amigas. «Es temporal», me repetía a mí misma, «solo hasta que se establezca». Los meses se convirtieron en años. Sofía trabajaba de vez en cuando en proyectos freelance, pero nunca lo suficiente para mantenerse sola. Siempre había una excusa: que el cliente no le pagó, que el proyecto se canceló, que necesitaba invertir en mejor equipo. Y yo, como una tonta, siempre tenía la solución. «No te preocupes, hija. Mamá está aquí para apoyarte». Hace 2 años conoció a Diego, un muchacho que trabaja en marketing digital. Al principio me pareció buena persona, educado, respetuoso. Venía a cenar a mi casa los domingos, me ayudaba con algunos trabajos pequeños de diseño para mi negocio. Pero poco a poco, noté que Sofía empezó a cambiar. Se volvió más distante, más exigente. Ya no venía a visitarme tanto, y cuando lo hacía, siempre era para pedirme algo. «Mamá, Diego y yo queremos mudarnos juntos. ¿Podrías ayudarnos con el depósito?». Por supuesto que dije que sí. «Mamá, necesito renovar mi computadora para poder trabajar mejor». Claro que la ayudé. «Mamá, Diego quiere poner un negocio y necesitamos capital inicial». Y ahí fui yo otra vez, sacando dinero de mis ahorros. Lo que no sabía era que cada vez que yo solucionaba sus problemas, ellos se alejaban más de mí, como si mi ayuda fuera algo automático,
algo que me debían sin necesidad de gratitud o siquiera reconocimiento. Empecé a sentirme como un cajero automático que camina y habla, pero que solo es importante cuando necesitan efectivo. El año pasado Diego le pidió matrimonio. Sofía llegó a mi casa brincando de emoción, mostrándome el anillo. Mamá, mira que es hermoso. Diego lo escogió especialmente para mí. Yo me emocioné genuinamente, la abracé. Lloré de felicidad con ella. Por fin mi niña iba a ser feliz. Iba a formar su propia familia. ¿Cuándo van a volver a hacer la boda, mija?, le pregunté. Todavía no sabemos, pero queremos que sea algo especial. Durante los siguientes meses, cada vez que hablábamos por teléfono o nos veíamos, ella me contaba detalles sobre la planificación, el vestido, el salón, la comida, la música. Yo escuchaba con atención y, por supuesto, ofrecía mi ayuda. Si necesitas algo, no dudes en decirme, le repetía constantemente. Pero había algo extraño. Nunca me invitaba a acompañarla a ver vestidos. Nunca me pedía opinión sobre las flores o la decoración. Nunca me incluía en las decisiones importantes. Cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía una excusa. Es que Diego y yo queremos decidir solos. O, ya tenemos todo controlado, mamá. No te preocupes. Hace 3 semanas me enteré por casualidad de que iban a hacer una cena de compromiso. No fue Sofía quien me lo dijo. Me enteré porque escuché a mi vecina María comentando que había visto a Diego comprando vino muy caro en el supermercado. Y cuando le preguntó para qué era, él le dijo que era para la cena de compromiso con las familias. Esa misma tarde llamé a Sofía. Mija, ¿a qué hora es la cena de compromiso? ¿Necesitas que lleve algo especial? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Luego, ella contestó con una voz que nunca le había escuchado, fría y distante. Ah, mamá, ya la tuvimos ayer. Solo fue para familia cercana. En ese momento mi mundo se vino abajo. Solo fue para familia cercana. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante horas. Yo, que había sido su refugio cuando su padre murió, que había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba, que había sacrificado mis propios sueños para financiar los suyos, aparentemente no era familia cercana. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal, en qué momento había dejado de ser importante para mi propia hija. Me levanté varias veces a revisar mi teléfono, esperando que tal vez hubiera un mensaje de ella disculpándose, explicándome que había sido un malentendido, pero no había nada. Al día siguiente, decidí llamar a mi comadre Esperanza, la madrina de Sofía, para contarle lo que había pasado. «Ay, María Elena», me dijo con una voz preocupada. «Yo también me extrañé cuando vi las fotos en Facebook y tú no aparecías en ninguna». «¿Qué fotos?», le pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre. «Pues las que subió Diego anoche. La cena se veía muy elegante. Estaba toda la familia de él, incluso sus tíos que viven en Monterrey. Se notaba que fue algo muy planeado». Colgué el teléfono e inmediatamente entré a Facebook. Ahí estaban 27 fotos de la cena de compromiso de mi hija. Una cena en el restaurante más caro de la ciudad, con manteles blancos, arreglos florales enormes, copas de cristal. Estaba toda la familia de Diego, sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, incluso primos que no vivían en la ciudad. Todos brindando, sonriendo, abrazando a los novios. En una de las fotos pude ver la cuenta del restaurante sobre la mesa. No podía leer la cantidad exacta, pero por la cantidad de gente y lo elegante del lugar, seguramente había costado más de 20,000 pesos. Dinero que mi hija no tenía, porque yo conocía su situación financiera mejor que nadie. Esa misma tarde Sofía me llamó, pero no para disculparse. Me llamó porque necesitaba que le depositara dinero para el pago mensual de su tarjeta de crédito. «Mamá, ¿puedes hacerme el depósito de los 8,000 pesos como siempre? Es que se me olvidó decirte que la fecha se movió». «Sofía», le dije tratando de mantener la calma, «tenemos que hablar sobre lo de ayer».
¿Lo de ayer? ¿Qué pasó ayer? Me respondió con una voz que sonaba genuinamente confundida. La cena de compromiso a la que no me invitaste. Hubo un silencio largo. Luego ella suspiró como si yo la estuviera molestando con algo sin importancia. Ay, mamá, ya te dije que solo fue algo pequeño. Además, tú sabes que Diego es muy tímido y se pone nervioso con mucha gente. Sofía, vi las fotos. Había más de 20 personas. Bueno, sí, pero era su familia. Es diferente. ¿Diferente cómo? Yo no soy tu familia. Claro que eres mi familia, mamá, pero es que, mira, no quería que te sintieras presionada a gastar dinero en regalos caros o que te preocuparas por qué ponerte. Ya sabes cómo es la familia de Diego, son muy elegantes. Esas palabras me dolieron más que una bofetada. Me estaba diciendo que me había excluido para protegerme de mi propia pobreza, para evitar que me sintiera mal frente a gente elegante. Mija, le dije con voz temblorosa, yo tengo dinero suficiente para cualquier regalo y cualquier vestido, y si no supiera cómo comportarme en un lugar elegante, no hubiera podido construir el negocio que me permite pagarte todo lo que necesitas cada mes. Mamá, no empieces con el drama. Ya pasó, ¿no? La próxima vez te incluimos, ¿sí? Ahora puedes hacer el depósito. Es urgente. Y ahí estaba otra vez. El recordatorio de que yo solo servía para solucionar problemas económicos. Ese día hice el depósito, como siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en años, empecé a cuestionar si realmente estaba ayudando a mi hija o si la estaba convirtiendo en una persona que solo me valoraba por mi dinero. Los siguientes días fueron extraños. Sofía me llamaba con la misma frecuencia de siempre, pero solo para temas relacionados con dinero o favores. Mamá, ¿puedes prestarnos tu camioneta este fin de semana para mover unas cosas? Mamá, se nos descompuso la lavadora. ¿Puedes ayudarnos con una nueva? Mamá, Diego necesita que le diseñes unos logos para un cliente, pero que no te cobre porque apenas está empezando. Nunca me preguntaba cómo estaba. Nunca me contaba detalles de su vida que no tuvieran que ver con pedirme algo. Era como si fuéramos socias comerciales en lugar de madre e hija. Una semana después del incidente de la cena, decidí hacer algo que nunca había hecho. Revisar detalladamente todos los gastos que había estado cubriendo para Sofía durante los últimos 5 años. Me senté en mi escritorio con todas las facturas, estados de cuenta y comprobantes de transferencia. La cifra me dejó sin aliento. En 5 años había gastado 240,000 pesos en mi hija, su renta mensual de 9,000 pesos durante 60 meses, su tarjeta de crédito que yo pagaba religiosamente cada mes, los gastos de su coche, su seguro, su gasolina, las emergencias médicas, los regalos de cumpleaños y Navidad, las vacaciones que le había pagado con Diego, los muebles para su departamento, la ropa, los gadgets electrónicos. Pero lo que más me impactó no fue la cantidad de dinero. Fue darme cuenta de que en ningún momento durante esos 5 años Sofía había intentado realmente independizarse. Cada vez que conseguía un trabajo, lo dejaba a los pocos meses porque no le pagaban lo que merecía o porque el jefe era muy exigente. Cada vez que le sugería que buscara un departamento más barato, me decía que ya estaba acostumbrada aquí a ese barrio y que mudarse era muy estresante. También me di cuenta de algo más doloroso. Hacía más de un año que no teníamos una conversación real de madre e hija. No sabía cuáles eran sus sueños, sus miedos, sus planes más allá de la boda. No conocía realmente a Diego, más allá de las sonrisas educadas de los domingos. No sabía si mi hija era feliz o solo estaba cómoda viviendo sin responsabilidades. Esa noche, mientras revisaba las fotos de Facebook una vez más, noté algo que me hizo sentir aún peor. En el brindis final, Diego había dado un discurso. Alguien había grabado un video y lo había subido a Instagram. En el video, Diego agradecía a todas las familias que nos han apoyado para llegar hasta aquí
y mencionaba específicamente a sus padres, a sus suegros, pero nunca mencionó mi nombre. Sus suegros. Diego se refería a otras personas como los suegros de Sofía, gente que había conocido hacía 2 años, mientras yo, que había sido padre y madre para ella durante 8 años, ni siquiera merecía una invitación. Pero lo que realmente me hizo explotar fue ver a Sofía en el video, asintiendo y sonriendo mientras su prometido agradecía a gente que apenas había contribuido con su presencia, ignorando completamente a la persona que había hecho posible su estilo de vida. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, pero ellos no lo sabían. Todavía no. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de café que ya se había enfriado, tomé mi teléfono y marqué el número de mi contador, licenciado Hernández. Eran las 11 de la noche, pero él siempre me había dicho que podía llamarlo a cualquier hora para emergencias. Buenas noches, licenciado. Soy María Elena Rodríguez. Necesito que mañana temprano me prepare un reporte completo de todas las cuentas bancarias, inversiones y propiedades que están bajo mi nombre. Todo. Y también necesito una cita con mi abogado. ¿Está todo bien, señora María Elena? ¿Hay algún problema con el negocio? No, licenciado. Es algo personal, pero es urgente. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba sentada en la oficina del contador con una carpeta llena de documentos frente a mí. Lo que vi me sorprendió incluso a mí misma. Durante los últimos 8 años, mientras yo me enfocaba en mantener a Sofía, mi negocio había crecido más de lo que recordaba. Señora María Elena, me dijo el licenciado Hernández ajustándose los lentes. Según mis cálculos, su patrimonio neto actual es de aproximadamente 4.200.000 pesos. Tiene las 3 sucursales del negocio, que generan ganancias mensuales consistentes de 120.000 pesos. Tiene 2 propiedades rentadas que le dan 30.000 pesos adicionales cada mes. Y tiene inversiones en fondos que han crecido considerablemente. 4.200.000 pesos. Yo sabía que tenía dinero ahorrado, pero nunca había calculado mi patrimonio total. Durante años había vivido modestamente, reinvirtiendo la mayoría de las ganancias en el negocio y gastando lo demás en Sofía. Y esto no incluye, continuó el contador, la casa donde usted vive, que está valuada en aproximadamente 1.800.000 pesos, 6 millones de pesos en total. Mi hija, que me había excluido por no ser lo suficientemente elegante para su compromiso, no tenía idea de que su madre era millonaria. Licenciado, le pregunté, ¿todas las tarjetas de crédito adicionales que saqué para mi hija están bajo mi nombre o bajo el de ella? Todas están bajo su nombre, señora. Ella solo es usuaria adicional. Usted es la titular y responsable legal de todas las deudas. Y los pagos automáticos que tengo configurados para su departamento, su coche, sus seguros. Todo sale de su cuenta principal. Usted tiene autorización para cancelar cualquiera de estos pagos en cualquier momento. Esa información me dio una sensación de poder que no había sentido en años. Por primera vez me di cuenta de que yo no era la madre necesitada que pedía atención a su hija exitosa. Yo era una mujer de negocios independiente que había estado subsidiando el estilo de vida de una adulta que me trataba como empleada. Esa misma tarde fui a ver al licenciado Martínez, mi abogado de confianza. Le conté toda la situación y le pregunté cuáles eran mis opciones legales. María Elena, me dijo después de escuchar toda la historia, legalmente usted no tiene ninguna obligación de mantener a su hija adulta. Ella tiene 32 años y está completamente capacitada para trabajar. Si usted decide cortar el apoyo financiero, no hay nada que ella pueda hacer legalmente para obligarla. Pero, ¿y si ella dice que tenemos algún tipo de acuerdo verbal? Un acuerdo verbal para mantener a un adulto sin discapacidades no tiene validez legal, especialmente cuando no hay documento que demuestre que ella le está prestando algún servicio a cambio. Usted está en todo su derecho de tomar esta decisión. El abogado me explicó algo más que me resultó muy interesante. Todos los bienes que habían sido comprados con mi dinero, incluyendo los muebles del departamento de Sofía,
el coche que ella usaba, incluso las joyas y regalos caros que le había dado durante estos años, técnicamente seguían siendo míos, mientras yo pudiera demostrar que los había pagado. Si usted quisiera, me dijo el licenciado Martínez, podría recuperar legalmente muchos de esos bienes. Aunque mi recomendación sería que primero trate de resolver esto en familia. Salí de esa oficina con una perspectiva completamente nueva de mi situación. Yo no era una madre abandonada rogando por el cariño de su hija. Yo era una mujer exitosa que había estado siendo manipulada emocionalmente por alguien que dependía completamente de mi generosidad. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión. No iba a confrontar a Sofía inmediatamente. No iba a hacer un escándalo ni a reclamarle dramáticamente. Iba a hacer algo mucho más inteligente. Iba a esperar a que ella me necesitara, como siempre lo hacía, y entonces ella descubriría cuál era mi verdadero valor. Pero antes de eso, tenía que hacer algunos cambios importantes. Al día siguiente llamé al banco y cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales de Sofía. Cancelé todos los pagos automáticos, la renta de su departamento, el pago de su coche, su seguro médico, su gimnasio, su suscripción de Netflix, todo. También retiré el acceso que tenía a mi cuenta de ahorros para emergencias. ¿Cuándo entran en vigor estas cancelaciones?, le pregunté a la ejecutiva del banco. Las cancelaciones de pagos automáticos son inmediatas, señora. Las tarjetas de crédito quedarán bloqueadas mañana por la mañana. Perfecto. Sofía no se daría cuenta hasta que tratara de usar las tarjetas o hasta que los pagos no se procesaran automáticamente. Según mis cálculos, eso pasaría en aproximadamente una semana, cuando fuera el momento de pagar la renta mensual del departamento. Durante esa semana, Sofía me llamó 2 veces. Una para pedirme que le diseñara una invitación para un cliente de Diego, para ayudarlos a conseguir más trabajo, y otra para contarme que habían encontrado el salón perfecto para la boda, pero que necesitaban apartar la fecha con un depósito de 50,000 pesos. Mamá, ¿crees que podrías prestarnos ese dinero? Te prometo que te lo pagamos en cuanto Diego cobre unos proyectos que tiene pendientes. Claro, mija, le dije, con una tranquilidad que me sorprendió. Déjame revisar mis finanzas y te digo. ¿Revisar tus finanzas? Pero si siempre tienes dinero disponible. Sofía, yo también tengo gastos y obligaciones. Dame unos días para organizarme. Por primera vez en años, le había dicho a mi hija que esperara para recibir dinero, y por primera vez en años no me sentí culpable por hacerlo. 3 días después, llegó la llamada que había estado esperando. Eran las 6 de la mañana del martes cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Sofía, y por el tono de su voz pude darme cuenta inmediatamente de que había descubierto lo de los pagos cancelados. «Mamá, la tarjeta no sirve. Fui a pagar la gasolina y me dijeron que estaba cancelada. ¿Qué pasó?» «Buenos días, mija. ¿Cómo amaneciste?», le respondí con una calma que practiqué durante días. «Mamá, no estoy para saludos. La tarjeta no funciona y Diego y yo tenemos que ir a trabajar. ¿Qué pasó?» «Ah, se me olvidó comentarte. Decidí hacer algunos cambios en mis finanzas. Estoy reorganizando mis gastos». «¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿Y ahora cómo voy a pagar la gasolina?» «Pues con tu dinero, mija, como hace cualquier adulto independiente». Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración acelerada del otro lado de la línea. «Mamá, tú sabes que ahorita ando ajustada de dinero. Es temporal mientras Diego y yo conseguimos más clientes. No puedes dejarme así de la nada». «No te estoy dejando, Sofía. Solo estoy dejando de pagarte todo. Es diferente. Pero es que no es justo. Yo cuento con ese dinero». «¿Y por qué cuentas con mi dinero para tus gastos personales? ¿Qué estás haciendo tú para ganarte la vida?». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sabía que volvería a llamar, y efectivamente, 2 minutos después mi teléfono sonó otra vez. Esta vez no contesté. Durante los siguientes 3 días, Sofía me llamó 17 veces.
También me mandó 20 y tantos mensajes de WhatsApp que fueron escalando desde la confusión hasta la desesperación y finalmente hasta la rabia. El primer día sus mensajes eran de preocupación. Mamá, ¿estás bien? ¿Pasó algo con el negocio? El segundo día eran más directos. Mamá, necesito que hablemos. Esto no puede quedar así. El tercer día ya eran de pánico total. El dueño del departamento me está cobrando recargos porque no se pagó la renta. Van a cortarme la luz. Necesito que me ayudes ya. Yo no respondí ningún mensaje. En su lugar, hice algo que nunca antes había hecho. Contraté a un detective privado. Licenciado Morales, le dije al investigador que me había recomendado mi abogado. Necesito que investigue las actividades de mi hija Sofía Rodríguez y su novio Diego Sánchez. Quiero saber exactamente en qué gastan el dinero, si realmente trabajan tanto como dicen, y cualquier otra información relevante sobre su estilo de vida. ¿Sospecha que están haciendo algo ilegal, señora? No, licenciado. Solo quiero conocer la verdad sobre sus actividades. He estado manteniéndolos económicamente durante años y necesito saber si realmente necesitan mi ayuda o si solo se están aprovechando. Entendido. ¿En cuánto tiempo necesita el reporte? Una semana máximo. Mientras esperaba el reporte del detective, decidí hacer mi propia investigación. Algo que nunca había hecho, por respeto a la privacidad de mi hija, pero que ahora consideraba necesario para entender la situación real. Entré a las redes sociales de Sofía con más detalle. Lo que encontré me dejó helada. En los últimos 6 meses, mientras ella me decía que andaba muy ajustada de dinero, había subido fotos en restaurantes caros, en viajes de fin de semana a Puerto Vallarta y Playa del Carmen, en spas de lujo, comprando ropa de marca. Una vida de lujo que definitivamente no se podía costear con los trabajos esporádicos que me decía que tenía. En una foto particularmente reveladora, Sofía estaba en un restaurante muy elegante de la ciudad brindando con champán. El pie de foto decía: celebrando que Diego consiguió un cliente nuevo. Por fin podemos vivir como merecemos. La foto estaba fechada hace 2 meses, el mismo mes que ella me había pedido dinero prestado para pagar una emergencia médica. Pero lo que más me dolió fue encontrar una conversación en los comentarios de esa misma foto. Una de sus amigas había comentado: «Qué suerte tienen de poder vivir así sin preocupaciones». Y Sofía había respondido: «Es que mi mamá siempre nos resuelve todo. Es como tener un papá rico que nunca dice que no, ja, ja, ja». Un papá rico que nunca dice que no. Eso era yo para mi hija. No una madre que merecía respeto y gratitud, sino un recurso económico disponible las 24 horas. Esa misma semana, mientras Sofía seguía bombardeándome con llamadas desesperadas, yo me dediqué a hacer algo que debía haber hecho hace años: disfrutar mi propio dinero. Me compré un vestido elegante que había estado viendo hace meses, pero que no me había atrevido a comprar por ahorrar para emergencias. Hice una cita en el spa más caro de la ciudad. Reservé un viaje a Europa que siempre había soñado hacer, pero que había posponido por no tener tiempo del negocio. Por primera vez en 8 años, estaba gastando dinero en mí misma sin sentir culpa. El viernes de esa semana llegó el reporte del detective. Me senté en mi sala con una copa de vino y abrí la carpeta, preparándome para confirmar mis sospechas. Lo que leí superó mis peores temores. Según el investigador, Sofía y Diego salían a cenar a restaurantes caros por lo menos 3 veces por semana. Iban al gym más caro de la ciudad. Sofía se hacía tratamientos de belleza mensuales que costaban más de 5,000 pesos cada sesión. Diego había comprado recientemente una bicicleta de montaña de 40,000 pesos. Los dos tenían membresías en un club deportivo exclusivo. Pero lo más revelador era su situación laboral real. Diego sí tenía clientes de marketing digital y, según la investigación, ganaba aproximadamente 25,000 pesos al mes. Un sueldo decente para una persona soltera. Sofía también tenía trabajos de diseño más regulares de lo que me había dicho.
El detective había logrado rastrear que ella ganaba entre 15,000 y 20,000 pesos mensuales. Juntos tenían ingresos de al menos 40,000 pesos al mes. Más que suficiente para vivir cómodamente, pagar su departamento, sus gastos básicos y ahorrar un poco, pero no suficiente para el estilo de vida de lujo que habían adoptado gracias a mi dinero. El reporte también incluía algo que me partió el corazón. El detective había logrado grabar una conversación entre Sofía y Diego en un café, donde discutían sobre la boda. ¿Ya le dijiste a tu mamá lo del depósito del salón?, había preguntado Diego. Ya le dije, pero está actuando muy rara últimamente. Dice que tiene que revisar sus finanzas, como si no tuviera dinero, había respondido Sofía riendo. ¿Crees que sospeche algo de lo de la cena? No lo creo. Está dolida, pero se le va a pasar. Siempre se le pasa. Al final siempre termina dándonos lo que necesitamos porque se siente culpable si no lo hace. Tienes razón. Tu mamá es muy predecible. Mientras sigamos siendo cariñosos con ella de vez en cuando, podemos seguir así hasta que tengamos nuestro propio negocio establecido. Exacto. Es como tener una beca de por vida, ja. Una beca de por vida. Mi amor de madre había sido reducido a una beca de por vida. Esa noche, después de leer el reporte completo, tomé mi teléfono y escribí un mensaje muy cuidadoso para Sofía. No era una respuesta a sus súplicas desesperadas, sino algo completamente diferente. Hola, mija. Sé que has estado preocupada por los cambios en mi situación financiera. Me gustaría invitarte a cenar el domingo en casa para que podamos platicar con tranquilidad. Dile a Diego que también está invitado. Tengo algo importante que contarles sobre mi futuro y el de la familia. La respuesta de Sofía llegó en menos de 5 minutos. ¡Ay, sí, mamá! ¡Por fin! Pensé que estabas enojada conmigo. ¿A qué hora quieres que vayamos? ¿Necesitas que llevemos algo? No, mija. Solo traigan apetito. Va a ser una cena muy especial. Lo que ella no sabía era que iba a ser especial por razones completamente diferentes a las que se imaginaba. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé toda la mañana cocinando los platillos favoritos de Sofía: mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Quería que fuera una cena perfecta, porque sería la última vez que cocinaría para ella como la madre que siempre había sido. A las 2 de la tarde, mientras ponía la mesa con mi vajilla más elegante, sonó el timbre. Sofía y Diego llegaron con flores y una botella de vino, sonriendo como si nada hubiera pasado durante la semana anterior. «Mamá, qué rico huele», me dijo Sofía dándome un abrazo que se sintió calculado. «Te extrañé mucho. Perdón por haber estado tan estresada estos días. Es que con los preparativos de la boda y todo...». «No te preocupes, mija. Yo también te extrañé», le respondí con una sonrisa genuina, porque era verdad. Extrañaba a la hija que pensé que tenía, no a la persona que había descubierto que era en realidad. Diego me saludó con su cortesía habitual. «Señora María Elena, muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo está el negocio?» «Muy bien, Diego. De hecho, mejor que nunca». Durante los primeros 30 minutos la conversación fue normal. Hablamos del clima, de las noticias, de los planes de boda. Yo serví la comida y ellos comieron con apetito, elogiando cada platillo como siempre lo hacían. «Mamá», me dijo Sofía mientras se servía más mole, «necesitamos hablar de lo que pasó esta semana. Entiendo que hayas querido reorganizar tus finanzas, pero no puedes avisarme así, de la nada. Casi nos cortan los servicios del departamento». «Tienes razón, mija. Debí haberte avisado con tiempo». Sofía se relajó visiblemente, interpretando mi respuesta como una disculpa. «Exacto. Mira, mamá, yo sé que a veces puedo parecer muy independiente, pero la verdad es que Diego y yo estamos en una etapa muy delicada del negocio. Necesitamos tu apoyo, al menos hasta que nos estabilicemos después de la boda. ¿Cuánto tiempo calculas que necesitarían mi apoyo?», le pregunté con curiosidad genuina. Diego y Sofía se miraron entre sí. «Bueno», respondió Diego, «pensamos que tal vez 1 año más, máximo 2,
Para entonces ya tendríamos suficientes clientes para ser completamente independientes. 1 año o 2 más, repetí lentamente. Y después de eso, ustedes se harían cargo de todos sus gastos. Claro, mamá, es solo temporal, me aseguró Sofía. Además, cuando tengamos hijos, tú vas a querer consentir a tus nietos, ¿verdad? Ahí estaba. La promesa implícita de que si yo seguía pagando todo, tendría acceso a mis futuros nietos. El chantaje emocional disfrazado de cariño familiar. Mija, le dije poniéndome seria, antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro, necesito preguntarte algo muy importante y quiero que me contestes con toda honestidad. Claro, mamá, lo que quieras. ¿Tú me consideras parte de tu familia cercana? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Claro que eres parte de mi familia. Eres mi mamá. Entonces, ¿puedes explicarme por qué no fui invitada a tu cena de compromiso? Sofía se puso rígida. Diego dejó de masticar y me miró con nerviosismo. Mamá, ya te expliqué eso. Fue algo muy pequeño, muy íntimo. Sofía, le dije sacando mi teléfono y mostrándole las fotos de Facebook. Había 27 personas en esa cena, incluyendo tíos de Diego que viven en otras ciudades. ¿En qué mundo 27 personas es algo pequeño e íntimo? Ella miró las fotos y se puso pálida. Es que, bueno, es complicado, mamá. No, mija, no es complicado. Es muy simple. Tú decidiste que yo no era lo suficientemente importante para estar en uno de los momentos más especiales de tu vida. Pero sí era lo suficientemente importante para pagar por tu estilo de vida. Eso no es cierto. ¿No? Saqué una carpeta que había preparado y la puse sobre la mesa. Esta semana contraté a un investigador privado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego literalmente dejó caer el tenedor en su plato. Un investigador, continué, que me dijo cosas muy interesantes sobre sus actividades y sus ingresos reales. Abrí la carpeta y comencé a sacar fotografías. Fotos de ellos cenando en restaurantes caros, en el club deportivo, en spas de lujo, comprando ropa de marca. Según mi investigador, ustedes dos juntos ganan entre 40 y 45,000 pesos al mes. Dinero más que suficiente para pagar un departamento de 8,000 pesos de renta y vivir cómodamente. Sofía estaba completamente pálida ahora. Mamá, yo puedo explicarte... No termino, mija. Saqué más papeles. También tengo aquí un registro de todos los gastos que he cubierto para ti durante los últimos 5 años. 240,000 pesos en total. Diego y Sofía se quedaron mirando los papeles como si fueran documentos de otro planeta. Pero lo que más me dolió, continué, fue esto. Saqué una transcripción de la conversación que había grabado el detective. ¿Te acuerdas de esta plática que tuviste con Diego en el Café La Toscana el jueves pasado? Comencé a leer. Tu mamá es muy predecible. Mientras sigamos siendo cariñosos con ella de vez en cuando, podemos seguir así hasta que tengamos nuestro propio negocio establecido. Es como tener una beca de por vida. La cara de Sofía perdió todo el color. Diego parecía que se iba a desmayar. Una beca de por vida, repetí lentamente. Así es como ves el amor de tu madre, como una beca de por vida. Mamá, yo... Sofía empezó a llorar. Yo no quise decir eso. Estaba bromeando. También estabas bromeando cuando le dijiste a tu amiga en Facebook que yo era como un papá rico que nunca dice que no. Ahora Diego intentó intervenir. Señora María Elena, creo que hay un malentendido. Tú te callas, le grité con una furia que no sabía que tenía. Tú no tienes ningún derecho a hablar en mi casa después de lo que dijiste. Me volví hacia Sofía, que lloraba descontroladamente. Hija, durante 8 años he trabajado día y noche para darte todo lo que necesitabas. Pagué tu universidad, tu departamento, tu coche, tus caprichos, tus vacaciones. Nunca te pedí nada a cambio más que respeto y cariño genuino.
Y yo te quiero, mamá. ¿Me quieres? ¿O quieres mi dinero? Le mostré más papeles. Aquí tengo un registro de todas nuestras conversaciones telefónicas de los últimos 6 meses. El 90% de las veces que me llamaste fue para pedirme dinero o favores. Solo el 10% fueron llamadas para preguntar cómo estaba o para platicar conmigo. Sofía sollozaba incontrolablemente ahora. Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. Yo no me daba cuenta. ¿No te dabas cuenta de qué? De que soy una persona con sentimientos, de que merezco respeto, de que tengo derecho a estar en los momentos importantes de tu vida. Sí, mamá, tienes razón. Tienes toda la razón. Sofía, le dije con una calma que me sorprendió, quiero que sepas algo muy importante. Yo no soy pobre. Yo no soy una madre necesitada que depende de la atención de su hija para ser feliz. Saqué el último documento de la carpeta. Mi contador me informó esta semana que mi patrimonio neto es de 6 millones de pesos. Tengo un negocio próspero, propiedades, inversiones. Soy una mujer exitosa e independiente. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿6 millones? 6 millones de pesos que he construido mientras tú pensabas que yo era solo tu banco personal. 6 millones de pesos que representan años de trabajo, sacrificio y dedicación. Diego estaba completamente mudo, mirando alternativamente los documentos y mi cara. Así que ahora, continué, quiero que entiendan algo muy claro. Yo no necesito su cariño fingido. Yo no necesito que me incluyan en su vida por lástima. Yo no necesito ser la beca de por vida de nadie. Me levanté de la mesa y fui hacia la ventana dándoles la espalda. Lo que sí necesito es que me respeten. Y el respeto no se puede comprar ni se puede fingir. Se gana. Cuando me volví, Sofía estaba llorando con una desesperación que nunca le había visto. Mamá, por favor, podemos arreglar esto, podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo cómo, Sofía? ¿Con más promesas falsas? ¿Con más manipulación emocional? No, mamá, con respeto real, con gratitud real. Te prometo que todo va a cambiar. Las promesas no significan nada después de lo que he descubierto. Los hechos sí significan. Tomé una decisión que había estado considerando toda la semana. A partir de mañana, todos los pagos automáticos que tengo configurados para ustedes van a ser cancelados permanentemente. La renta de su departamento, los seguros, las tarjetas de crédito, todo. Mamá, no puedes hacer eso, dijo Diego, finalmente encontrando su voz. Nosotros dependemos de esa ayuda. Ustedes son 2 adultos sanos y capaces que ganan dinero suficiente para mantenerse solos. La única razón por la que dependen de mi ayuda es porque han elegido vivir por encima de sus posibilidades usando mi dinero. Pero, ¿y la boda? Preguntó Sofía con pánico. Ya apartamos el salón, ya mandamos las invitaciones. La boda la van a pagar ustedes, como hace cualquier pareja adulta e independiente. O van a tener una boda que se ajuste a su presupuesto real, o van a trabajar más para ganar el dinero que necesitan. Me senté nuevamente en la mesa y los miré directamente a los ojos. Pero antes de que se vayan de mi casa hoy, quiero que respondan una pregunta. La que quieras, mamá, dijo Sofía limpiándose las lágrimas. Si yo no tuviera dinero, si fuera una señora de la tercera edad viviendo con una pensión mínima, ustedes me visitarían, me invitarían a sus eventos, se preocuparían por mí. El silencio que siguió me dio la respuesta que necesitaba. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Sofía y Diego se miraron entre sí, incapaces de responder la pregunta más simple del mundo: si me amarían sin mi dinero. Ya veo, les dije, con una tranquilidad que venía del fondo de mi alma. Su silencio es más honesto que todas las palabras que han dicho durante años. Sofía finalmente habló con voz quebrada. Mamá, claro que te visitaríamos, claro que te queremos. No, mija. No me conocen lo suficiente para quererme. Durante años han conocido solo a mi chequera, no a mí como persona. No saben cuáles son mis sueños,
mis miedos, mis intereses. No saben si soy feliz o triste, si me siento sola o acompañada. No saben nada de mí que no tenga que ver con cuánto dinero puedo darles. Me levanté y comencé a recoger los platos. Pueden terminar de comer si quieren, pero después de hoy las reglas van a ser muy diferentes. ¿Qué quieres decir con diferentes?, preguntó Diego nerviosamente. Quiero decir que a partir de mañana van a experimentar lo que es ser realmente independientes. Van a pagar su propia renta, su propia gasolina, su propia comida. Van a tomar decisiones financieras como cualquier pareja adulta. Pero mamá, suplicó Sofía, nosotros no sabemos cómo hacer eso. Siempre has estado ahí para ayudarnos. Exactamente ese es el problema, Sofía. Tienen 32 y 29 años respectivamente y no saben cómo vivir sin que alguien más pague sus gastos. Eso no es normal y definitivamente no es sano. Diego intentó una última estrategia de manipulación. Señora María Elena, entiendo que esté molesta, pero piense en el futuro. Cuando Sofía y yo tengamos hijos, usted va a querer conocer a sus nietos, ¿verdad? Si corta la relación ahora, ¿me estás amenazando con no conocer a mis futuros nietos si no les sigo dando dinero?, le pregunté con una frialdad que lo hizo retroceder. No, no es una amenaza. Solo estoy diciendo que las relaciones familiares son complejas. No, Diego. Las relaciones familiares son simples. Se basan en amor, respeto y apoyo mutuo. Lo que ustedes han estado haciendo conmigo no es una relación familiar. Es explotación emocional. Sofía se puso de pie bruscamente. Ya basta. No puedes tratarnos así. Soy tu única hija. Precisamente porque eres mi única hija, es que no puedo permitir que sigas viviendo como una parásita emocional y económica. Te estoy haciendo un favor, aunque ahora no lo entiendas. ¿Un favor? ¿Abandonarme es un favor? No te estoy abandonando, Sofía. Te estoy liberando. Te estoy obligando a convertirte en la mujer independiente que deberías haber sido hace años. Fui hacia la puerta y la abrí. Creo que es hora de que se vayan. Diego se levantó inmediatamente, pero Sofía se quedó sentada. No me voy a ir hasta que arreglemos esto. No hay nada que arreglar, mija. Las decisiones ya están tomadas. Los pagos automáticos ya fueron cancelados. Las tarjetas de crédito ya están bloqueadas. Ustedes van a aprender a vivir con lo que ganan, punto. Eres una mala madre, me gritó Sofía con una rabia que nunca le había visto. Una buena madre ayuda a sus hijos sin condiciones. Una buena madre, le respondí sin alterarme, prepara a sus hijos para ser adultos funcionales. No los convierte en dependientes emocionales de por vida. Una buena madre enseña valores, no compra cariño con dinero. Yo no necesitaba que me compraras, te quería sin dinero. ¿En serio? Entonces demuéstralo. Vive los próximos 6 meses sin pedirme ni un peso. Visítame porque quieres estar conmigo, no porque necesitas algo. Inclúyeme en tu vida porque me consideras importante, no porque pago tus gastos. Sofía se quedó callada, procesando lo que le había dicho. Si después de 6 meses, continué, puedes demostrarme con hechos, no con palabras, que realmente me quieres como persona y no como fuente de ingresos, entonces podemos hablar de reconstruir nuestra relación. Pero va a ser una relación de iguales, no de madre patrocinadora e hija mantenida. Diego finalmente habló. Vamos, Sofía, tu mamá ya tomó su decisión. Mientras se dirigían hacia la puerta, Sofía se volteó una última vez. ¿Y si no podemos pagar todo? ¿Si perdemos el departamento? Entonces van a aprender a vivir en un lugar que sí puedan pagar con lo que ganan, como hace el resto del mundo. ¿Y la boda? Van a hacer la boda que puedan costear, no la boda que quieran que yo les costee. Se fueron sin decir adiós. Yo cerré la puerta y me quedé parada en mi sala, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Los siguientes días fueron extraños, pero liberadores. Por primera vez en 8 años, mi teléfono no sonaba constantemente con peticiones de dinero o favores. Por primera vez en años, podía planear mi semana sin preguntarme qué emergencia financiera de Sofía tendría que resolver.
Una semana después, usé parte de mis ahorros para hacer algo que había soñado durante décadas. Compré un boleto de avión a París. Siempre había querido conocer Europa, pero nunca había tenido el tiempo libre o el dinero disponible, porque siempre estaba resolviendo las crisis de mi hija. 2 semanas después de la confrontación, Sofía me llamó, pero no para disculparse o para reconocer sus errores. Me llamó para gritarme que habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño porque no podían pagar la renta del lugar donde vivían. «Estamos viviendo en un lugar horrible por tu culpa», me gritó por teléfono. «No, mija, están viviendo en un lugar que se ajusta a su presupuesto real. Eso es lo que se llama vivir responsablemente. Tuvimos que cancelar el salón de la boda. Y seguramente van a encontrar un lugar más modesto que puedan pagar ustedes mismos. O van a posponer la boda hasta que tengan el dinero, como hace cualquier pareja normal». Colgó furiosa. Yo sonreí por primera vez en semanas. Un mes después, durante mi viaje a París, recibí un mensaje de WhatsApp de Sofía. Una foto de ella y Diego en lo que parecía ser un parque público, con una mesa sencilla, algunas flores del supermercado y sus amigos más cercanos. El mensaje decía: «Nos casamos ayer. Fue una boda pequeña pero bonita. Pensé que te gustaría saber». No era una invitación, no era una disculpa, pero tampoco era una petición de dinero. Era por primera vez en años simplemente información compartida entre madre e hija. Le respondí: «Felicidades, mija, se ven muy felices». 3 meses después, Sofía apareció en mi casa sin avisar. Venía sola, sin Diego, y traía una bolsa de pan dulce de mi panadería favorita. «Hola, mamá», me dijo cuando abrí la puerta. «¿Puedo pasar?». Se veía diferente, más delgada, más seria, pero también más madura. Se sentó en mi sala y por primera vez en años no me pidió nada. «Quería contarte que Diego y yo conseguimos un contrato muy bueno con una empresa de la ciudad. Van a ser 6 meses de trabajo estable». «Me da mucho gusto, mija. También quería pedirte perdón». Me quedé callada, esperando a que continuara. «No por lo del dinero», dijo rápidamente. «Bueno, sí, por eso también. Pero sobre todo por haberte tratado como si no fueras importante, por haber pensado que tu amor era automático e incondicional sin importar cómo te tratara». «¿Y ahora qué piensas?». «Ahora pienso que el amor se cuida, que las relaciones necesitan esfuerzo de las 2 partes, y que yo nunca hice mi parte». Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego ella preguntó: «¿Cómo estuvo París?». Le conté sobre mi viaje durante 2 horas. Ella escuchó con atención genuina, hizo preguntas, se rió con mis anécdotas. Por primera vez en años tuvimos una conversación real entre madre e hija. Cuando se iba, me dijo: «¿Puedo volver el próximo domingo? Sin Diego, solo nosotras 2 para platicar». «Me encantaría, mija». «¿Y puedo traer ingredientes para cocinar juntas, como cuando era pequeña?». «Claro que sí». Después de que se fue, me senté en mi jardín con una taza de café y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a una hija que me veía como cajero automático, pero había recuperado la posibilidad de tener una hija que me viera como persona. No iba a ser fácil. Reconstruir una relación después de años de patrones tóxicos nunca es fácil, pero por primera vez tenía esperanza de que era posible. 6 meses después, Sofía y Diego me invitaron a cenar a su nuevo departamento. Era pequeño, pero acogedor, decorado con cosas que habían comprado con su propio dinero. La comida era sencilla, pero estaba hecha con amor. «Mamá», me dijo Sofía mientras servía el postre, «quiero que sepas que estos 6 meses han sido los más difíciles, pero también los más importantes de mi vida». «¿Por qué?». «Porque por primera vez me siento orgullosa de lo que he logrado. Porque por primera vez sé que puedo valerme por mí misma. Y porque por primera vez entiendo lo que has hecho por mí durante todos estos años». Diego también habló.
Señora María Elena, yo también quiero pedirle una disculpa. Me dejé llevar por la comodidad de la situación y nunca me detuve a pensar en cómo la estábamos haciendo sentir. Lo importante, les dije, es que aprendieron y que ahora tenemos la oportunidad de construir una relación real, basada en respeto mutuo. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me sentí más en paz de lo que me había sentido en años. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más correcta. A todas las mujeres que me están escuchando quiero decirles algo muy importante. Ustedes no son cajeros automáticos con sentimientos. Ustedes no tienen que comprar el amor de sus hijos o de cualquier otra persona con dinero o sacrificios desmedidos. Ustedes merecen respeto, gratitud y amor genuino. Si están viviendo una situación similar a la que yo viví, no tengan miedo de poner límites. No tengan miedo de exigir el trato que merecen. A veces la mejor manera de ayudar a alguien que amamos es dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. El amor real no se compra, el respeto no se puede fingir y la dignidad personal no es negociable. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tus hijos o con algún familiar? Cuéntame tu historia en los comentarios y si esta historia te ayudó de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad y construir relaciones sanas con las personas que amas.